So it's really important that we don't get charmed by technique. Es muy importante que no seamos encantados por las técnicas. There's always a danger. Siempre hay ese peligro. It's really the goal is you need the water. El objetivo es que necesitan el agua. Goal is you need to see the truth. El objetivo es que necesitan ver la verdad. And I should just briefly tell you, when we talk about the truth, we are not talking about anything, some exotic, mystical, mythical truth. Y tengo que decirles que cuando estamos hablando de la verdad, no estamos hablando de una verdad exótica o mística o algo raro. On a relative level, En una realidad relativa, there are two truths that you need to know. hay dos verdades que deben conocer. And on the ultimate level, another two. Y en el nivel último también hay otras dos. On the relative level, you need to know that all compounded things are impermanent. En el nivel relativo tienen que saber que todas las cosas que están compuestas son impermanentes. And by the way, you have to be careful. The word impermanence always seems to ring the bell of sadness and pessimism. Y tienen que estar al tanto de que la palabra impermanencia a veces tiene un tinte de tristeza o de pesimismo. Every time Buddhists talk about people seem to sort of get put off by Buddhists talking about impermanence at times. Y tienen que estar al tanto de que cuando en el budismo se habla de impermanencia parece que tuviera un toque de pesimismo. Does it do? But impermanence is very, it can be really good thing. Pero la impermanencia puede ser algo realmente, una cosa realmente buena. If you are having a really terrible time at the moment, thanks to impermanence, there's a chance that it will change. Si están pasando a través de un momento realmente terrible, con la impermanencia pueden estar seguros que esto también va a pasar. So when Buddhists talk about impermanence, it's got nothing to do with the bad or good. It's a fact. Y cuando los budistas hablan de la impermanencia, no tiene nada que ver con algo que sea bueno o malo, es solamente un hecho. The second one on the relative level is that everything, as long as something is produced or something is perceived by emotion. Y en la segunda cosa, en el nivel relativo, tienen que estar al tanto de que cuando algo está producido o percibido, It's a suffering. es de sufrimiento. Now this one, I need to define this a little bit. Voy a definirlo un poco de una manera diferente. I think the word emotion and the word suffering is maybe not the best word to translate the Buddhist term, sakche and dunghal. La palabra, hay que aclarar que la palabra emoción o la palabra sufrimiento no son unas buenas traducciones para la palabra sakche, parche o dunya. I mean, for the time being, the word emotion is okay. Por este momento, la palabra emoción está bien. Basically,
Interaction between subject and object, and especially when the subject, the mind is corrupted, defiled. Básicamente, en la interacción entre sujeto y objeto, cuando la mente del sujeto está perturbada o obscurecida, Not sound. no firme. Let's say you really are, you are in the desert. Digamos, por ejemplo, que están en el desierto You are so thirsty. y estás tan sediento You want water. y quieres agua And you are looking at a mirage. y estás mirando a un espejismo And there's a long distance. y hay una gran distancia. And the mirage is not close. El espejismo no está cerca. All this creates a projection of a sort of like a mirage, which looks like a water. Todo esto genera una proyección que lo hacen los espejismos de que hay agua. Then you go towards that. Y entonces vas hacia ese lugar. Disappointment guaranteed, isn't it? Es una decepción garantizada, ¿no es así? Because it doesn't exist. Porque no existe. That's what we mean by Buddhists when they say all emotions are suffering. Y eso es lo que queremos decir cuando decimos en el budismo que todas las emociones son sufrimiento. And also the word dukkha, suffering, the word dukkha is very big. Suffering is not doing the justice. Y también cuando nosotros decimos la palabra dukkha es una palabra muy vaga, no le hace justicia a la palabra sufrimiento. What is suffering in Spanish? Sufrimiento. Is it similar to English? Yes. Sufrimiento? Sí. Okay. I think probably the Spanish word sufrimiento is referring to some sort of a pain, unpleasant sensation. Me parece que la palabra sufrimiento en español se refiere a alguna clase de dolor. The Sanskrit word dukkha is that, but not only that. Pero la palabra dukkha en sánscrito es eso, pero no es solamente eso. Even your pleasure, bliss, is dukkha. Aún su placer, su bliss, su gozo es dukkha. Because they don't last. ¿Por qué? Porque no dura. And they are time bound. That's the main thing, time bound. Y están amarrados al tiempo. Anything that is time bound, you cannot trust. Cualquier cosa que esté amarrada al tiempo, no pueden confiar en ella. There's an expiry date. Tiene una fecha de expiración. And the worst is expiry date is not certain. Y lo peor es que la fecha de expiración no tiene certeza. It kind of says, it's going to expire. That's it. Y lo único que dice es, va a expirar, nada más. You know, it's like death. Es como esto. You know, because definitely we are going to die. Definitivamente vamos a morir. It would help if there is a sort of a expiry date. Ayudaría si hubiera una fecha de expiración. It would really help us do even the budgeting in our shopping. Incluso nos ayudaría a poder hacer el presupuesto de nuestras compras. But that's never the case. Pero este no es nunca el caso. Okay, so these two are two relative, on the relative level. Así es que estas dos son en la realidad relativa. And on the ultimate level, a little more complicated. Y en el nivel último es un poco más complicado. All things have no inherently existing nature. Todas las cosas no tienen una existencia inherente. We are talking about the Buddhist, shunyata, emptiness. Estamos hablando del budismo de shunyata o vacuidad. They may appear like that. Puede ser que aparezcan de esta forma. For instance, like this. Por ejemplo, como esto. At the moment is a table. Por el momento es una mesa. Just because it has 4 legs. Porque tiene 4 piernas, 4 patas. And we happen to put all these glasses and bottles on that. Y porque ponemos todas las cosas, vasos y demás cosas encima de ella.
And it's also on my right side. That helps also. Y porque está a mi derecha, eso también ayuda, ¿eh? Now, you know, before you even enter here, if this was here, and if my butt is on it, Pero si antes de que yo entrara aquí y la mesa estuviera en este lugar y yo hubiera puesto mi colita en ella, then you would all think, oh, he's sitting on an interesting chair. habrían dicho, oh, está sentado en una silla bastante interesante. You know, this is how it is. Everything has no, so it proves that there is no such thing as an inherently existing table, inherently existing chair, so on and so forth. Y eso prueba que no existe una mesa con una naturaleza, una realidad inherente o una silla con una realidad inherente. The fourth one is really difficult. La Nirvana is beyond extreme. Y la cuarta es la más difícil. Nirvana es más allá de los extremos. Nirvana is, this is a little difficult, but I'll give you some analogy. Esto es realmente difícil, pero les voy a dar algunas analogías. You are sleeping peacefully on your bed. Están durmiendo pacíficamente en su cama. You are in the smallest Airbnb. Están en el Airbnb más pequeño de todos. And you dream, I don't know, 500 elephants come. Y están soñando que vienen 500 elefantes. And they're running towards you. Y que corren hacia ti. Then you are panicked. Y estás en pánico. You shout. Gritas. And then, I don't know, next door somebody hear this and then come and bang, I don't know, come to you and wake up. Y alguien en el cuarto de al lado escucha que esto está pasando y golpea. No more 500 elephants. No hay más 500 elefantes. Relief. Es un alivio. Now, all along, you have never moved from your small Airbnb bed. Pero todo este tiempo no se han movido de su pequeño Airbnb. That room doesn't even fit half the elephant. Ese cuarto ni siquiera cabe medio elefante. Let alone 500 elephants. Mucho menos 500 elefantes. Since there has never been an elephant, ya que nunca ha habido un elefante, a relief from waking up, relief from no more elephant is also lie. It's also illusion. Así es que el alivio de que no haya elefantes también es una ilusión. Yeah, this is kind of complicated, but this is important point in Buddhism. Esto es algo complicado, pero es un punto importante en el budismo. 500 elephant coming, samsara. 500 elefantes vienen, samsara. No more 500 elephant, nirvana. No hay más 500 elefantes, nirvana. Both are lie. Ambos son mentira. That is the fourth one. Este es el cuarto. Nirvana is beyond extreme. Nirvana está más allá de los extremos. Nirvana is this small bed in the Airbnb. Nirvana es este pequeño Airbnb. They will never moved. Nunca se movieron. You are back to the square A, like really nice. Están muy tranquilos aquí. Okay, these are the truths. Estos son la verdad. This is what you need to realize. Esto es lo que tienen que darse cuenta, tienen que tener esta realización. So don't get charmed by technique to reach here. Así es que no sean encantados, no sean embrujados por las técnicas para llegar ahí. Many times the Zen masters have said, look at the moon, not to the finger that points to the moon. Muchas veces los maestros Zen lo han dicho, mira la luna, no el dedo que está apuntando a la luna. But fingers are very charming. Pero los dedos son muy encantadores. It has nice rings and this. Tienen anillos. What do you call it? Pedicure? Is Y it? tienen manicure. Yeah, Tienen manicure. pedicure, manicure.
So so it can be very, very charming. Son muy encantadores. And so for instance, how many Buddhists, when they value who is a good practitioner or not, ¿Cuántos budistas que cuando se ponen a valorar quién es un buen practicante y quién no, usually among the Buddhists, this is how they value. y normalmente entre los budistas esta es la manera que se valoran? Oh, he's a good practitioner because he sits long time. Oh, él es un muy buen practicante, se sienta por mucho tiempo. He's in retreat for a long time. Está en retiro por mucho tiempo. That's how they measure. Así es como lo miden. If a Buddhist, your friend, Buddhist who never meditates, who never really do retreat, but who understand Buddhism practically, who, if you have Buddhist friend, when they say goodbye or good night tonight, when they say good night, and they look at you in a very melancholic eye, because this Buddhist is thinking, this may be it. This may be the last time I'm seeing my friend. Because the impermanence has gone in his head. Sort of, how will you judge? There's something gone wrong with this guy. Pero si tenemos por otro lado un practicante que no se sienta mucho, no hace ningún retiro, pero el día de hoy, cuando ustedes van a despedirse y le dicen adiós, él los mira con estos ojos melancólicos, pero él en ese momento está pensando, esto puede ser la última vez, es hasta aquí que llegamos. Y él está pensando en la impermanencia, eso es algo que ya le entró. Bueno, entonces, ¿cómo es que estamos juzgando? And if you are having a really hard time, and then your Buddhist friend says, don't worry so much, things might, change tomorrow. Genuinely, this says, it almost annoys you. Ordinary people want you to be involved. Yes, let's do something about this. O su amigo que está viendo que están pasando por un tiempo difícil, se acerca y les dice genuinamente, no te preocupes, mira, esto va a pasar. Y, hasta nos molesta, porque ¿cómo que nos molesta? Queremos que nos diga, sí, esto es terrible, esto es lo que... So this is why don't get charmed by technique. Esto es lo que quiero decir, que no los encanten las técnicas. This is what the great Kagyupa master said. Esto es lo que dijo el gran maestro Kagyupa. The technique that you use, la técnica que usan, you must always have this attitude, sort of, one day I'm going to get rid of you. Tienen que tener esta actitud cuando la usan, pensando, un día de estos me voy a deshacer de ti. Yeah, so really, so this is why, being Buddhist is least important. Esto es que el ser budista es lo menos importante. Because Buddhism, Buddhist, they are all technique. El budismo, el ser budista es solamente técnicas. But you need it, therefore you also have to sort of treasure it, not to be charmed, but you still need to keep it. Pero las necesitan, van a ser encantados por ellas, pero las necesitan. Hay que atesorarlas. The other example is, we say it, like sharpening the knife. Y también decimos como afilar un cuchillo. You know what's happening right now? There's a problem such as anger. Then the antidote is love and compassion meditation. Ahora tenemos un problema. Tenemos por un lado el enojo, la ira, y por el otro lado tenemos su antídoto, que sería el amor compasivo. So their attitude is anger, something to get rid of.
Entonces la actitud es, el enojo es algo de lo que nos tenemos que deshacer. Love and compassion, something to keep. Y el amor compasivo es algo que tenemos que conservar. I mean, that's fine for now. Eso está bien por ahora. But what you need to do is like a sharpening knife. When you sharpen the knife, there's the whetstone and then there's the metal. Pero entonces lo que tienen que hacer es como cuando se afila un cuchillo, en el cual tienen la piedra de afilar y el agua con la que humedecen la hoja del cuchillo. So you know, basically whetstone and the metal is eroding each other, isn't it? Basically, burning out each other. Y entonces eso, por un lado tienen la piedra humedecida y por el otro lado el metal. Y lo que hacen es erosionarse una a la otra. So your problem, of course, has to go. Así es que su problema de causa tiene que irse. But your solution must also go. Pero también su solución se tiene que ir. That's the kind of attitude you have to have as a spiritual person. Eso es la clase de actitud que tienen que tener como una persona espiritual. Okay, so now having said all of this, let us now go to the second mindfulness of feeling. Y habiendo dicho esto, vamos a ir hacia la segundo tipo de mindfulness, que es el mindfulness o atención plena a la sensación o sentimiento. You know, this morning I was talking about how when we say I, me, you always referring to 4 things. Esta mañana yo estuve hablando que cuando nosotros nos referimos a yo mismo, hay 4 cosas. Form. La forma. And the feeling. La sensación o sentimiento. And the mind and the reference. La mente y la referencia. So, feeling. Now that's an important one. Así es que la sensación o sentimiento es una importante. Now this is quite big. There's a lot of different layers of feeling. Esta es una bastante grande. Hay muchos niveles de sensaciones. There's nothing more than feeling. No hay nada más que sensaciones. Somebody's saying that. Se refiere a una canción. So feeling. Así es que la sensación o sentimiento. Physical feeling. El físico. Emotion, mind. La emoción, la mente. Yeah, maybe good to. You can, right this very moment, there must be a feeling. En este preciso momento debe de haber alguna sensación o sentimiento. From the dullness, drowsiness. Desde el cansancio, como el adormecimiento. To, just anxiety. Ansiedad. Kind of what's next. O qué sigue. And existentialist angst. Hormigas existencialistas. That's a good feeling. Esa es una buena sensación. And then just so many. Hay tantas. Eternalist feeling, nihilist feeling. La sensación eternalista o nihilista. I don't know. Basically, it's all struggling to prove self-exist. Básicamente es una lucha por probar la autoexistencia. That's what it is. Remember, 4 things. Eso es lo que es. Recuerden, yo, estas 4 cosas. It helps you. It sort of really superficially helps you temporarily that you exist. Los ayuda temporalmente a ver que existen. I could always choose a cowboy shoes.
Siempre podría escoger unas botas de cowboy, de vaquero, But at the moment, pero por el momento this makes me feel that I exist. esto me hace sentir que existo. There's a reason why I choose this particular pattern. Y hay una razón en particular por la que escogí este patrón, este dibujo. I wanted something Argentinian. Quería algo argentino. You know, I have to prove myself that I've been to Argentina. Tengo que probarme a mí mismo que estuve en Argentina. No, stuff like this. It makes me feel exist. Cosas como estas me hacen sentir que existo. It's all like this. It's Todo es como everything. esto, todo. Like just, I don't know. But at times, the fact that the self does not exist as how we imagine, that fact just leaks out. Pero el hecho de que no existimos tal como creemos que existimos se cuela. You know, it exudes. Se exuda. The light of the non-existence of the self shines. La luz de la no existencia del ser brilla. No matter how much we try to cover it, it just leaks out. What to No do? importa cuánto queramos cubrirla, simple y sencillamente se cuela. Then if you have not heard the selflessness teachings, then the first thing you want to do is you want to sort of, I don't know, to prove yourself that you exist. Y cuando no has escuchado enseñanzas sobre la no existencia, lo primero que quieres hacer al escucharlas es probar tu existencia. Call someone, Llamar a alguien. and when the other person says hi, Y cuando la otra persona dice hola, you feel so good. Oh, te sientes tan bien. actually, I must be here because the other person says hi. En realidad tengo que estar aquí. La otra persona me ha dicho hola. At this point, you even like it if the person really, is so rude at you. Y es más, en ese momento, si la persona es algo grosera contigo, de verdad te gusta. Because at the least, you exist. Porque al menos existes. I think this is what people do, especially the teenagers. They cut themselves. Esto es lo que hacemos, especialmente los adolescentes. Se cortan. They need to, the feeling. And then, just infinite feeling. Necesitan esta sensación, estas sensaciones infinitas. And there's so many things we do. Hay tantas cosas que hacemos. Values. Valores. In the philosophical value, political value, moral value, all this it makes you feel that you exist. Todo esto que hacemos, nuestros valores morales, nuestros valores políticos, nuestros valores filosóficos, todo esto lo hacemos para probar que existimos, para probar que existes. Our young people, for them, having a lot of thumbs up emoji is so important. Para la gente joven, el tener todos estos pulgares de emojis es algo tan importante. Okay, so now we will do on feeling, but you can also combine this with the body form. Ahora vamos a hacer en ejercicio en sensación o sentimiento y lo pueden combinar también con la forma.
So we will do feeling for maybe 4 minutes. Así es que vamos a hacer sentimiento, sensación por 4 minutos. And when the feeling comes, do not judge. That's the key. Y cuando el sentimiento venga, no enjuicien. Esa es la clave. Don't try to avoid. No traten de evitarlo. If it is good feeling, also don't try to make it more. Y si es un buen sentimiento, no traten de que sea más. Just observe. Solamente observen. And when you observe, of course, they go. Y cuando observan, por supuesto, se van. If they go, you don't have to search for it. Y si se van, no traten de buscarlos. Okay, so let's do it. Start. Hagámoslo.
Okay. We have been talking about technique that is sort of within the world of what we call meditation. Hemos estado hablando de la técnica que se encuentra comprendida dentro de lo que nosotros llamamos meditación. But the post-meditation is so-called post-meditation, the normal time, is so important, equally. Pero la tan llamada posmeditación es tan importante, igualmente importante. That there is no app yet. Para esa todavía no hay ningún app. There's no app on post-meditation app. No hay ninguna posmeditación app. In fact, I would say it's even more important. En realidad debería decir que es mucho más importante. It's more challenging, actually. Es un reto mayor. If you need to learn how to ride bicycle, Si ustedes necesitan saber cómo andar en bicicleta, you can learn in this room pueden aprender en este cuarto and be really good at it. y ser muy buenos en ello. But if you don't go out there, it's not so much a point. Pero si no salen allá afuera, pues entonces no hay mucho sentido, ¿no? You know, out there, there's lots of traffic, Afuera hay mucho tráfico, lots of things to look at. hay muchas cosas que ver. So being able to ride there El poder andar en bici afuera and being able to take shower while you ride y el poder tomar una ducha mientras andan en bici and cook, y cocinar, those are so important. eso es muy importante. So the post-meditation is important. Así es que la posmeditación es muy importante. The technique of post-meditation, really, there's so much in the Buddha Dharma. Y la técnica de posmeditación está adentro del Buddha Dharma. I will tell you the most easy, most practical, and the thing that I myself do the most. Y les voy a decir la que es la más fácil, la más práctica de hacer y la misma que yo mismo hago. I mean, there's so many simple ones. Hay muchas muy simples. For instance, Por ejemplo, tonight when you go to bed, esta noche cuando se vayan a la cama, you can always tell yourself, okay, now I'm about to wake up. ahora pueden decirse a sí mismos, ahora estoy a punto de despertar. And so tomorrow when you wake up, Así que mañana cuando despierten, and then you can tell yourself, oh, I'm now about to go to sleep and all this is my dream. y pueden decirse a sí mismos, ahora me voy a ir a dormir y todo esto es un sueño. There's so many like this. Hay tantas como esta. And recently I was even suggesting, I think it was in, where was it? I think it was in Buenos Aires. Recientemente sugería, creo que fue en la ciudad de Buenos Aires, I was suggesting like people count like cracks. que sugería que la gente cuente las cuarteaduras, 7 cracks a day. 7 cuarteaduras al día. It can be crack on the buildings, it can be crack on the road, anything. Pueden contar las cuarteaduras en los edificios o las cuarteaduras en el camino, en cualquier cosa.
Basically, to train your mind to do something that's useless. Básicamente entrenar su mente en hacer cualquier cosa que no tenga ningún sentido, que no sea útil. One of the biggest cause of the suffering is this, sort of quest to be useful. Una de las mayores causas de sufrimiento es esta fijación con ser útil. They even ask this question, what's the purpose of life? Incluso hacen esta pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Needing a purpose. Necesitan un propósito. That ruined everything. Eso lo ha arruinado todo. It does, So, actually, this is not only Buddhism, even, like Taoism of China, they have this. Esto no es único para el budismo, también está en el taoísmo chino. These are some of the things that is dying now. Y estas son algunas de las cosas que ahora están muriendo. If you go to place, ancient in India, ancient structures like that you find in China or, like India, you will find this. Si van a algunas de estas estructuras muy antiguas que hay en la India o en China, encontrarán esto. Now you will find suddenly in the middle of nowhere, there's a gate. Cuando, por ejemplo, van a encontrar que en la mitad de la nada hay una puerta. Nobody's even going in, through, there's nothing, it's just a gate. Una puerta por la que nadie entra o sale, simplemente una puerta. But modern people have no time for this now. Pero la gente moderna no tiene ahora tiempo para esto. Modern people love common sense. La gente moderna ama el sentido común. People who invest on common sense, they don't have much room for wisdom. La gente que invierte mucho en el sentido común no tiene espacio para la sabiduría. Common sense is grandparents for ignorance. El sentido común es el abuelo de la ignorancia. Anyway, I was going to share you what I do, what I like the most. Iba a compartir con ustedes lo que yo hago, lo que a mí me gusta. Aspiration. Aspiración. Prayer. Oración. So important. Tan importante. When you get up early in the morning, that's what I do when I get up early in the morning. Cuando se levantan en la mañana, esto es lo que yo hago cuando me levanto en la mañana. I do prayers. Hago oraciones. Like, today in the course of the day, whatever I do, may it somehow become a cause and condition to benefit sentient beings, benefit others. Por ejemplo, que pueda yo generar las causas y condiciones para ser de beneficio a otros. And then, of course, just for a few minutes, and I forget the whole day, I'm distracted by this and that. Y desde luego, del resto del día me la paso distraído por esto, por aquello. But I feel kind of good because I've already done the prayer in the morning. Pero me siento bastante bien porque ya hice mi oración en la mañana. That somehow it is going to do something. Y que de alguna manera eso va a hacer algo. And sometimes if I want to sort of make it more stronger, before I go to sleep, I do prayer. Y también si quiero hacerlo más sólido, más fuerte, entonces también antes de dormir hago oraciones. Prayer is so important. La oración es algo tan importante. Again, the words like prayers, it may sound very theological and religious, but it's okay. Buddhism has a lot of religious aspect. Puede sonar como algo muy teológico o religioso, pero de cualquier forma el budismo puede ser algo muy religioso. Two hours of sitting on a meditation cushion
versus 1 minute of genuine prayer, I think I will choose the second one. Si tuviera que escoger entre estar sentado en un almohadón de meditación o hacer 1 minuto de oración, probablemente escogería lo segundo. Because the prayers also have some sort of a humility. Porque las oraciones tienen un cierto dejo de humildad. Because it's sort of telling yourself that I don't have this, may I have this, sort of, there's some sort of a humility. Porque de alguna manera estamos diciendo, no tengo esto y ojalá lo tenga. Entonces tiene un dejo de humildad. And especially if you are a Buddhist and you are following Mahayana path, then prayer is what we call aspiration bodhicitta. Y si ustedes son un practicante budista, especialmente un practicante Mahayana, prayer is... aspiration bodhicitta, there's es two, la aspiración para la bodhicitta. application bodhicitta in action, sort of application bodhicitta. Son las dos cosas, la aspiración y la aplicación de la bodhicitta. So I would, for me, aspiration. Para mí, aspiración. Now on top of that, as a post-meditation time, as a post-meditation practice, Encima de eso, como una práctica de post-meditación, there are few things that I can suggest. hay varias cosas que puedo sugerir. One really important one, I think, which could help you is you should really tell yourself that whatever you perceive, whatever you decide, whatever you project, it's all your projection. Una de las cosas que pueden hacer es pensar que cualquier cosa que percibo, cualquier cosa que estoy percibiendo es una ilusión, una proyección. Now we don't do this enough genuinely. No hacemos esto suficiente de manera genuina. We do sometimes say, well, in my opinion, we do sort of say this, but even as you say, in my opinion, you are already making a big concrete external object. Algunas veces lo hacemos cuando decimos, bueno, en mi opinión, y ya en ese momento cuando lo estamos haciendo de manera concreta como algo externo. Yeah, that's it. There's nothing else apart from your own opinion. Nothing whatsoever. Y no existe nada más allá de tu propia opinión. Nada en lo absoluto más que tu opinión. That thing that's there is the water, in my opinion. Eso que está allá afuera es agua, en mi opinión. There's lots of fish inside. Who knows what they think? Hay un montón de peces en el agua. Those fish, they must have their opinion. Deben de haber estado ahí siempre. And, they have their opinion actually should weigh more than my opinion because they live there all the time. Y ellos también tienen su opinión y ellos han vivido ahí todo el tiempo, así es que su opinión es mucho más valiosa que la mía. But, that's how it is. Pero es como es. Everything. This is a fundamental Mahayana view, especially Yogacharya Buddhism. Everything is your mind. Esta es un pensamiento fundamentalmente Mahayana, especialmente Yogacara. It would help if you can think of this sometimes, in my opinion. Estaría bueno que pudieran pensar algunas veces, en mi opinión. Even your opinion is my opinion. Aún tu opinión es mi opinión. You know what I mean? Like, this actually exists in the Buddhist teachings. I mean, all the Buddhist sutra begins with, thus have I heard. Esto en realidad existe en todos los textos budistas. Todos los textos comienzan con la frase, oí una vez. Never Ananda said, he said this. Nunca dice Ananda, él dijo. She said,
I have heard such and such, Dice, yo he oído tal y cual. but he's quite smart. He always says, at one point, Pero él es bastante inteligente at one time, porque en algún momento dice, en una vez, indicating that some other times he may have said other things. indicando que en algunas otras veces podría haber dicho algo diferente. And then he's really smart. He says, in places called Rajgir. So he narrows down. Y dice cosas muy inteligentes como en Rajgir, o sea, lo hace específico. And then there's a list of people who are there, usually. Y luego hay una lista de todas las gentes que están en ese lugar, normalmente. So and so bodhisattvas, so and so arhats, like big list. Dice, está tal y tal bodhisattva o tal y tal arhat, y hace una lista muy grande. And if you pay attention, the list is very important. This guest list is so important. Y si ustedes prestan atención, esta lista de invitados es muy importante, realmente importante. It usually comes in the bottom. Y normalmente viene al final. In the list, there are nagas, En la lista vienen nagas, ghosts, fantasmas, yakshasas, Rakshas. rakshasas, all these people who are not even human beings. todas estas gentes que ni siquiera son seres humanos. Now, in their opinion, we don't even know Y en su opinión, ni siquiera sabemos how they must have heard the teachings of the Buddha. cómo podrán haber escuchado ellos las enseñanzas del Buda. Sometimes, probably, I have prejudice, but, sometimes sometimes I think like this. Buddhism is one of the most sophisticated. Every word, every sentence there's so much thought went in there. It's like flawless. Hay veces que lo reconozco, puedo tener prejuicios, sí, soy prejuicioso, pero es que la realidad es que los textos, todo lo que se dice, cada palabra, cada enunciado, cada una de las cosas son absolutamente sin ninguna falla. So this is why when Buddha taught Four Noble Truths, Esta es cuando el Buda enseñó las 4 verdades nobles. when he talked about how the samsara is full of suffering, Cuando él habló de cómo el samsara está lleno de sufrimiento and how the sufferings are caused by emotion. y cómo el sufrimiento está causado por la emoción. Some other people who are listening to this teaching, they heard it totally opposite. Hay algunas personas que oyeron esto, lo entendieron de manera totalmente opuesta. They hear samsara is full of bliss. Escucharon, samsara está llena de bendiciones. They hear emotion is a wisdom. Oyeron que la emoción es sabiduría. And all this we have to accept. Y todo esto lo tenemos que aceptar. We will do now the third one, the mind, a little bit. Not, this mind is very complicated. Vamos a hacer un poco del de la mente. El de la mente es muy complicado. But there's one standard one. Pero hay uno que es estándar. No matter where you go, you will hear this standard one. Y no importa dónde vayan, van a oír este que es estándar. You will hear it in Burma, Sri Lanka, Tibet, China, Japan, everywhere. Lo van a escuchar en Sri Lanka, en Burma, en Tibet, en China, en cualquier lugar. Don't dwell on the past, don't dwell on the future, be in the present. No permanezcas en el pasado, no permanezcas en el futuro, está presente.
Yeah, that phrase. But that phrase is, you can really go deeper and deeper what it means. No past, there's no future. Y mientras más profundo y profundo vas, verás que no hay ni pasado ni futuro. And then, even as you go deeper, there's no present. Y si vas más profundo, tampoco hay un presente. So stuff like that. So it's infinite. It's very deep. Es muy profundo, es infinito. But the technique itself is basically be in the moment. Pero la técnica básicamente es estar en el momento. Because even in the mundane level, this is all you have. Porque aún en el plano mundano es lo único que tienes. Past is gone. El pasado se ha ido It's never going to come back. y nunca va a regresar. The future is not yet here. El futuro todavía no está aquí. We don't know. No sabemos. We can never tell. We can sort of guess, but never tell. No podemos nunca decir, podemos adivinar, pero decir nunca podemos. All you have is this. Todo lo que tienes es esto. So what you need to do is be aware of whatever the thought that's happening. Así es que lo que tienes que hacer es darte cuenta del pensamiento que estás teniendo. Okay, let's go back to the habit. Remember the train of habit? Vayamos de regreso hacia el hábito. ¿Recuerdan el tren de hábito? Okay, so this will happen. So when you meditate, when you be in the present. Cuando estás en el presente, suddenly out of nowhere, something totally unexpected happens in your head. de repente algo totalmente inesperado pasa por tu cabeza. I don't know. Toothpick. Por ejemplo, un escarbadientes. See, now that I say toothpick, my second thought is dental floss. Ahora que dije escarbadientes, lo siguiente que viene a mi mente es hilo dental. See the chain? ¿Ven el tren? That's how the dental floss leads to toothbrush. Y el hilo dental me lleva al cepillo dental. So on and so forth. Y así va un otro. But it's okay. It's okay. They can come. Y déjenlos que vengan, pueden venir. It's possible that dental floss can lead us to think of candle. Y puede ser que el hilo dental nos lleve a velita. Because it has some sort of a wax. Porque tiene algún tipo de cera. And then the wax leads to honey. Y después la cera nos lleva a miel. I don't know. Honey leads to bees. Y miel a abejas. And now it's getting really complicated. Y ahora se vuelve más complicado. I was told that if all the bees die in one day, world will collapse in 2-3 years or Y something. luego entonces si todas las abejas se mueren de golpe, el mundo acabará en 2 o 3 años o algo así. So stuff like this. So it's getting more Y complicated. entonces empieza a volver cada vez más complicado. This is how the normal, remember I was telling you poking. Recuerden que les estaba diciendo acerca de pinchar. Every time you poke, the habitual mind loves it. Cada vez que ustedes pinchan, la mente habitual lo adora. And even if you say, stop the honey. Y aunque se volteen y digan, para, la miel. Stop you, dental floss. Espera, para, tú, hilo dental. Even this is a poking. Eso también es pinchar. So, what you do is whatever thought, you just be aware. Así es que cualquier pensamiento que venga, solamente te das cuenta. Just keep on being aware. Mantente dándote cuenta. But there are a lot of traps here, sort of. Pero hay muchas trampas aquí. This is what happens. Esto es lo que pasa. The moment you aware, El momento que te das cuenta, it's a bit like this. Let's say you go to toilet. es un poco como esto. Vamos a suponer que vas al baño.
and you are peeing very comfortably. y estás haciendo pis muy confortablemente. Suddenly, if somebody look at you, Y si alguien de repente te mira, what happens? ¿qué es Stop. lo que pasa? Pues para. Isn't it? No es así, ¿no? Like this, the moment you are aware of thought, the thought stops. Así es que es igual de la misma manera. En el momento que te das cuenta del pensamiento, para. Then you think, yes, this is what I should do. Y entonces ahí dices, sí, justo esto es lo que tengo que hacer. You have been trapped by sense of victory. Y así es como sucede que eres atrapado por la sensación de victoria. This, there's, things like this. Hay cosas como estas. So the technique is very simple. Just being aware. Now you have to trust this. You have to really trust this. El truco es simplemente darse cuenta. De veras tienen que confiar en esto. Yeah. So now we are actually upgrading the definition of just sit. Así es que estamos elevando la definición de simplemente sentarse. In this case, we are talking about just watch. Ahora estamos hablando de simplemente observar. Keep on watching. Mantente observando. But, your habit of needing to have a purpose, needing to do something, this is always going to come. Pero la necesidad de siempre ser útil, la necesidad siempre de hacer algo, esto va a venir, ¿eh? So don't let them sort of topple your meditation. Así es que no dejen que les tiren su meditación. Okay, let's do 4 minutes. Vamos a hacer 4 minutos. Okay, let's start. Comiencen.
Okay. We take a break. Tomamos un descanso.